por cuadrado, no sé qué. Yo me acuerdo que escuchaba mucho las carreras esas de un tipo que llamaba Bob Canel, creo que era. ¿Ya empecé a grabar? ¿Ah, sí? Bueno, jóvenes, sigamos. Por favor, requiero vuestra atención para continuar. Bueno, entonces llegamos a este nivel, un nivel en el cual les quiero explicar algo que es necesario que se lo explique, porque no lo explicamos antes. Hay unas cosas que parecen como medio contradictorias cuando veamos más adelante el efecto, por ejemplo, del sistema nervioso simpático. Para ello, para poder entender el efecto del sistema nervioso simpático, tenemos que entender la organización de lo que se llama los mecanismos o el mecanismo de control de la presión arterial. Les voy a explicarles lo que es el mecanismo de control de la presión arterial por encimita para que tengan una idea, para que se lo lleven por lo menos claro. Eso debimos haberlo visto ahí en cardiovascular. No importa, lo vemos acá porque lo necesitamos. Entonces, yo les decía, existe, cuando hay un sistema de control, se requieren estímulos para medir, se requieren vías aferentes que lleven información al sistema nervioso central, se requieren núcleos o procesamiento en el interior del sistema nervioso central y se requieren eferencias que salgan del sistema nervioso central y que pongan en marcha unos efectores. Ese es más o menos el esquema. Receptores, vías eferentes, centros de control, vías eferentes y efectores. Entonces tenemos estímulos y respuestas asociadas. Los efectores emiten respuestas y esas respuestas supuestamente están destinadas a corregir lo que el sistema pretende corregir. Si la presión baja, el sistema tiende a subir la presión. Si la presión sube, el sistema tiende a bajar. De nosotros vamos a ver la organización esa, porque es una organización que tiene sus detallitos. Pero voy a empezar, como todo el mundo empieza por los efectores, por los receptores. Yo voy a empezar por los efectores. O sea, cuando hablamos de efectores, para el control de la presión arterial, tenemos el corazón y los vasos, fundamentalmente. Esos son los efectores. El sistema de control de presión arterial implica modificar la acción cardíaca, la actividad cardíaca, o modificar la resistencia de los vasos, fundamentalmente. Si la presión sube, es necesario bajarle la actividad al corazón. Si la presión baja, es necesario que el corazón suba de actividad. Actividad me refiero a la contracción, que se contraiga con más fuerza y que lo haga con más frecuencia. A eso me refiero fundamentalmente. Y en relación con los vasos sanguíneos, si la presión sube, es necesario que se dilaten los vasos para que baje. Si la presión baja, es necesario que se constriñan los vasos para que suban. Eso es visto de una manera simplificada, sencilla. Entonces, esos son los efectores, fundamentalmente. Aquí tenemos en este dibujo, en la parte de la izquierda, tenemos al corazón, pero lo tenemos no como efector, sino más bien como elemento aferente, digamos, que está en la parte aferente, en la parte sensorial del sistema. Y acá lo tenemos en la parte efectora. La parte efectora también tiene algo que ver con el efector lo otro, pero ya voy a explicarles lo siguiente para que podamos entender el asunto. Ya sabemos que si se quiere modificar la presión arterial, hay que modificar la actividad cardíaca. Y la actividad cardíaca ya lo estudiamos. Nosotros estudiamos que la actividad cardíaca, aunque no hablamos de los vasos, en este momento se lo digo, o sea, la actividad cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablamos cuando hablamos de la frecuencia cardíaca. Estudiamos de manera más o menos exhaustiva la modificación que el sistema nervioso simpático o que el parasimpático ejercía sobre el corazón. No estudiamos los vasos porque eso lo íbamos a dejar para más adelante. Pero ahora les digo, desde el punto de vista vascular, el sistema nervioso autónomo tiene un efecto sobre los vasos, pero ese efecto está circunscrito al sistema nervioso simpático. El sistema parasimpático, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la regulación de la presión arterial, el sistema parasimpático no tiene que ver con la modificación de los vasos. La modificación de los vasos implica constricción o dilatación. Y la constricción o la dilatación de los vasos
En este contexto, independientemente de que existen muchas sustancias que tienen ese efecto, en el contexto nervioso está regulado principalmente por el sistema nervioso simpático. Es decir, el sistema nervioso simpático tiene acción sobre los vasos, el parasimpático no. Pero desde el punto de vista cardíaco, ambos sistemas ejercen una regulación sobre el corazón. El parasimpático ya lo conocemos, el parasimpático, aquí está el parasimpático. El parasimpático ejerce un efecto sobre todo sobre la actividad cardíaca, sobre la frecuencia cardíaca. Es decir, él disminuye la frecuencia cardíaca, ¿lo recuerdan? Lo estudiamos a fondo. Entonces, él no tiene un efecto sobre el inotropismo. No se conoce un efecto inotrópico negativo, que sería el que esperaríamos del sistema del vago, del parasimpático. Pudiera ser que tuviera un efectico por allá sobre la fibra auricular, pero sobre la musculatura ventricular no se ha descrito un efecto inotrópico negativo. Por tanto, el vago, es decir, el sistema parasimpático, actúa sobre el corazón y actúa sobre el corazón de una manera negativa, entre comillas. ¿Negativa en qué sentido? En que él inhibe o reduce la actividad cardíaca. ¿Qué cosa fundamentalmente de la actividad cardíaca? La frecuencia cardíaca. Él baja la frecuencia cardíaca. Si baja la frecuencia cardíaca, ¿qué le hace al gasto cardíaco? Lo disminuye. Si el parasimpático afecta la frecuencia cardíaca disminuyéndola, está produciendo un efecto disminuidor, un efecto reductor de la frecuencia cardíaca. Y si se reduce la frecuencia cardíaca, se reduce el gasto cardíaco, ¿no? Porque el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Tal vez no tenga un efecto sobre el volumen sistólico, pero con que baje la frecuencia cardíaca ya tenemos entonces un efecto negativo o que disminuye la presión arterial. Entonces tenemos claro, parasimpático está dibujado de este lado. El parasimpático tiene, ustedes ya conocen las características, tiene unas neuronas preganglionadas muy largas y unas corticas que están pegaditas al corazón, pero esta vía entonces es la vía parasimpática. Cuando hablo de vía parasimpática me refiero ya a los nervios que salen, a los que están saliendo del sistema nervioso central. La vía parasimpática aquí está representada por el vago, que tiene el vago tiene varios núcleos, de los cuales tiene neuronas que lo integran, ¿sí? Pero me interesa fundamentalmente lo del núcleo ambiguo. En el núcleo ambiguo están las neuronas que tienen efecto cardíaco. Entonces este núcleo ambiguo es el origen de los axones del vago, del sistema nervioso parasimpático, que ejerce un efecto sobre el corazón, bajando la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y de este lado tenemos entonces el sistema nervioso simpático. Nosotros estudiamos también atrás la inervación simpática del corazón. Vimos el origen que estaba, creo que lo vimos, me parece que sí. Vimos el origen en el tronco simpático de la cadena simpática cervical y en los primeros segmentos torácicos. Eso lo vimos, yo lo recuerdo. Pero de todas maneras lo que me interesa destacar en este momento es que el simpático tiene su origen, así como el parasimpático, es decir, el vago tiene sus axones de origen, sus cuerpos neuronales de origen en el núcleo ambiguo. El sistema nervioso simpático tiene sus células de origen en el asta intermedio lateral de la médula. El parasimpático se origina arriba en el tallo cerebral. El simpático se origina, hablo del simpático en su parte, tanto del parasimpático en su parte ya extra sistema nervioso, o sea, periférico. Entonces se origina el sistema nervioso, el simpático se origina en las astas intermedios laterales de la médula espinal, envían sus neuronas que son más cortas a los ganglios, esa sería la rama presináptica, y luego entonces los axones de esos ganglios se dirigen a inervar al corazón, en el cual ejercen dos efectos, ustedes lo conocen. Un efecto sobre la frecuencia cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca, y este sí ejerce un efecto inotrópico positivo, aumenta la fuerza contráctil y aumentan por tanto el volumen latido. ¿Está bien? Entonces esas fibras nerviosas que inervan el corazón tienen un efecto estimulante. Las fibras parasimpáticas tienen un efecto inhibidor. Y desde el punto de vista de los vasos sanguíneos
el sistema nervioso simpático ejerce su efecto produciendo vasoconstricción. ¿Qué haría una actividad simpática? Una actividad simpática entonces aumentaría la frecuencia cardíaca y el volumen latido. ¿Qué hace eso sobre el gasto cardíaco? Aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Por otro lado, el mismo simpático también produce constricción generalizada sobre los vasos del organismo. Al hacer eso, produce un aumento en la resistencia, y entonces se queda más sangre adentro y hay más presión arterial. Entonces el simpático por los dos lados, actuando sobre el corazón, activándolo, y actuando sobre los vasos, constriñéndolos, tiene un efecto incrementante, vamos a decirlo así, incrementador de la presión arterial. ¿Está clara la idea? Entonces tenemos dos mecanismos, dos vías, yo repito mucho, pero bueno, de la vía parasimpática que inhibe el corazón y la vía simpática que excita el corazón y constriñe los vasos. Ok, entonces es para que todo esto lo estoy empezando por acá para que entendamos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nuestro organismo necesita subir la presión cuando la presión bajó? ¿Qué debe ocurrir? O sea, ya por lógica, ¿qué debe ocurrir? Si la presión baja, debe el organismo tratar de subirla. Entonces, supongamos que baje la presión. ¿Qué creen ustedes que podría hacer el sistema con esto que acabamos de analizar aquí, en este momento? ¿Qué podría hacer el sistema para subir esa presión? La presión bajó. ¿Qué debería hacer para subir? Perdón, disculpen. Por un lado, ¿y qué más? Aumentar la actividad del corazón. Entonces, ya, eso es analizando por lógica. Si la presión arterial me baja, ¿cómo podríamos subirla? Entonces, de la activación del sistema nervioso simpático me activaría el corazón y me produciría vasoconstricción. Ahí lo tengo. Entonces, ¿qué significa un descenso de la presión arterial? Que tengo que activar al simpático. Y desde el punto de vista del parasimpático, si yo necesito aumentar la presión porque me bajó, ¿qué debería yo hacerle al parasimpático? Inhibirlo, de que no funcione. Es decir, ven poco a poco, por eso es bueno ir de atrás para adelante, como dicen. O sea, ya saber qué es lo qué respuesta espero. ¿Cuál es el efecto que yo espero? Entonces, si me baja la presión, quiero subirla. ¿Cómo la subo? Activando el corazón y constriñendo los vasos. ¿Cómo lo logro? Con el sistema nervioso simpático. Pero también puedo producir un efecto parasimpático. ¿Cómo lograría entonces? ¿Qué tendría que hacer con ese efecto parasimpático? ¿Estimularlo? Inhibirlo. Es decir, tendría que excitar al simpático e inhibir al parasimpático. Y de hecho eso es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Entonces resulta que ¿cómo se logra eso? Entonces se logra mediante un arreglo. Ya sabemos la respuesta que necesitamos. Vamos a ver cómo es ese arreglo. O usted dice, bueno, yo tengo unos vasoreceptores. Ahora resulta que esos vasoreceptores que están ubicados en el callado aórtico y en el seno carotidio, al revés, el seno carotidio y en el callado aórtico. Allí hay unos vasoreceptores. Esos vasoreceptores van a enviar aferencias al sistema nervioso central. Esas aferencias van a viajar por un lado con el nervio glosofaríngeo, algunas fibras más con el noveno par, se llama eso, con el glosofaríngeo, y otras fibras van con el vago. Es decir, el vago tiene fibras aferentes y fibras eferentes. Las fibras del vago contribuyen por un lado por la vía eferente como rama aferente sensorial, entre comillas, y el vago tiene a la vez entonces eferencias motoras, de alguna manera, o eferencias con efecto motor. Aunque sea un efecto negativo, es un efecto motor. ¿Sí me explico? Ok, entonces esas fibras aferentes van a proyectarse sobre el núcleo del tracto solitario. Aquí está designado de este lado no, pero es el mismo núcleo. Esas fibras terminan sobre el núcleo del tracto solitario. Y desde el núcleo del tracto solitario parten fibras que se van a dirigir, por un lado, hacia el origen del núcleo ambiguo. ¿Sí? Por un lado, hacia el núcleo ambiguo. Y al activar a las células del núcleo ambiguo, si se activan, entonces está produciéndose una activación del simpático, ¿sí? Del parasimpático, del vago.
Y por otro lado, esta fibra del núcleo del tracto solitario, ¿sí? Están representadas de un lado y marcadas de un lado, pero son bilaterales. O sea, la distribución del vago va a un lado y al otro, a los dos núcleos, porque son dos núcleos del tracto solitario. Reciben entonces las dos proyecciones desde los varoreceptores. Desde el núcleo del tracto solitario ya vimos que parte una vía que es una vía que tiene dos etapas. Una de ellas termina en el núcleo ambiguo y la otra pues termina en las terminaciones del vago, ni siquiera del vago, sino de los ganglios del parasimpático. Ok, esta vía que se activa es una vía excitadora. Es una vía excitadora, o sea, tiene aquí glutamato en esta neurona y glutamato en esta sinapsis. Es una vía que excita. Si esto aumenta en actividad, esto se excita más. Es decir, las neuronas del núcleo del tracto solitario que se conectan con el núcleo ambiguo se excitan más. Entonces se excitan también más las neuronas del núcleo ambiguo. Hay como una especie de, así, es una excitación, ¿verdad? Que va a terminar produciendo una excitación, pero está produciendo la excitación de un sistema inhibitorio. ¿Lo ven? Esta es una excitación que me excita todo este sistema, pero ese sistema termina inhibiendo. Entonces usted, claro, ahí no tiene problema, se entiende perfectamente que si se aumenta la excitación, ¿cuándo aumentaría la excitación? Cuando la presión es alta. Si la presión es alta, se me están estimulando los varoreceptores y las fibras sensoriales en contacto con esos varoreceptores, que son las del núcleo ambiguo, las del noveno par y las del décimo par, van a llegar al núcleo del tracto solitario y van a tener una gran actividad. O sea, ¿por qué? Porque vienen de la actividad de los receptores. Si se distienden, hay más actividad. ¿Cómo responden los varoreceptores ante la presión? A mayor presión, mayor actividad. A mayor presión, mayor distensión, mayor actividad de los receptores, estos varoreceptores del callado y del seno carotidio y del seno, ¿no? Sí. Y del seno carotidio, más actividad y más actividad aferente. Más actividad aferente. Más actividad en el núcleo del tracto solitario y más actividad en la salida. Pero la salida es inhibitoria. ¿Qué efecto va a tener entonces? El vago va a actuar, va a estar excitado, va a actuar sobre el corazón, pero haciendo ¿qué? Bajándole la frecuencia. ¿Ven? Entonces una presión alta está provocando un bucle de actividad que me está bajando la presión. Y ahí se entiende facilito, no hay ningún problema. El problema es que el efecto más importante, aparte de este, se logra también. ¿Qué tendría que hacer con el simpático? En este caso, disminuirlo, ¿verdad? Si la presión está alta, yo debería disminuir la actividad simpática. Y ahí es donde uno no entiende. Dice, pero ¿cómo hago yo para con esta excitación que tengo, que es más alta? ¿Sí me explico? Unos varoreceptores que en la hipertensión están más activos, que me están mandando una frecuencia de potenciales de acción mucho más alta al sistema nervioso central. ¿Cómo es que eso se me va a traducir en una reducción que yo necesito? En el caso del simpático, parasimpático se ve bien, se excita todo esto y la cadena me termina inhibiendo el corazón. Pero aquí hay algo raro. Pero ese algo raro se resuelve mediante la organización que tiene el sistema a nivel de la parte central. Es decir, las fibras que llegan al núcleo del tracto solitario, esas fibras llegan sobre algunas neuronas. Las neuronas del tracto solitario se dividen en distintos tipos. Hay unas que se conectan con el vago y hacen lo que les dije, pero hay otras que no se conectan con el vago, sino que se proyectan a otras estructuras y siguen un camino distinto. Ese es el camino que les quiero mostrar. Resulta que las neuronas del tracto solitario, que están siendo activadas porque se está liberando glutamato en ellas, esas neuronas se comunican. Hay una vía que conecta las neuronas del núcleo del tracto solitario con una zona que está a nivel vulvar, que se llama la región vulvar ventrolateral caudal. Es una parte caudal, quiere decir que está más abajo. Y aquí todavía no hay problema porque el neurotransmisor es glutamato. Se está liberando glutamato, que es excitatorio, la cadena sigue su excitación. Vamos bien, ¿verdad? O sea, está entrando mucha actividad varoreceptora, mucha actividad del núcleo del tracto solitario y mucha actividad en la conexión entre el núcleo del tracto solitario
y la región esa ventrolateral del caudal del bulbo. ¿Está bien? Pero resulta que desde el bulbo, las neuronas del bulbo, de esa zona, perdón, de la zona caudal, se comunican con otras que están más rostralmente. Y allí, en esa comunicación, ya no se libera glutamato. Ahí se libera un neurotransmisor inhibidor, que es el ácido gamamino-butírico, que ustedes ya conocen, seguramente conocen todo eso, ya saben que el ácido glutámico es excitador, donde quiera que esté, y que el ácido gamamino-butírico es inhibidor, donde quiera que esté. Entonces, esta hiperexcitación que está siguiendo esta vía, hiperactividad, termina con una hiperactividad de una conexión inhibidora. ¿Qué pasa con esa hiperactividad de esa conexión inhibidora? Inhibe con más intensidad lo que inhiba. ¿Entiendes? Si yo aumento la excitación de esa vía, pues estoy aumentando una inhibición. Hay más inhibición. ¿Más inhibición de quién? Más inhibición de estas neuronas que se encuentran acá en la región vulvar ventrolateral rostral. ¿Sí? Y resulta que de allí parten unas fibras, que se dirigen al asta intermedio lateral. Es decir, las neuronas del asta intermedio lateral están normalmente bajo el control de las neuronas, estas que vienen de la región vulvar ventrolateral rostral, es decir, de la parte de arriba. ¿Sí me entiendes? Ellas normalmente excitan a estas neuronas cuando, si lo pensamos sin mirar nada hacia atrás, las neuronas estas de la región intermedio lateral, simpáticas, que van a origen al simpático, están activadas, tienen una activación que proviene desde el bulbo, de la región vulvar. ¿Sí me siguen? Están activadas por esa zona. Entonces, aquí hay una vía excitatoria que termina excitando todo esto que tengo acá. Sin embargo, esa vía está sometida a esta inhibición. Es decir, que la conexión entre la zona caudal y la zona rostral es una conexión inhibitoria. Esa conexión inhibitoria me inhibe a las neuronas que excitan a la zona intermedio lateral. ¿Y entonces qué ocurre? Se inhibe el simpático. ¿Ven? Esas eran las conexiones que teníamos que conocer para ver, porque si no nos enredamos. Pero ¿cómo es eso de que esto aumenta la actividad y se me reduce la actividad simpática? ¿Cómo se logra eso? Se logra con conexiones intercaladas de tipo inhibitorio. Si se aumenta o tiende a aumentar la actividad de la vía, tiende a aumentar una acción inhibitoria que se está ejerciendo sobre las neuronas que controlan al simpático. El simpático está controlado desde arriba, a través de estas neuronas, ¿no? Y ese control implica que desde arriba vienen señales para que el simpático esté mandando, a su vez, señales tanto al corazón como a los vasos, para que se contraigan. Pero si esa información cesa, si deja de producirse, entonces el simpático se inactiva. Y si el simpático se inactiva, se reduce una actividad que antes estaba activando el corazón. Te estás quitando entonces la excitación, el corazón deja de estar activo. Entonces fíjense que el resultado de los dos efectos es en el mismo sentido. El parasimpático por un lado se excita y me inhibe el corazón. El simpático por otro lado se me inhibe. ¿Entiendes? Que está en el mismo sentido. O sea, las dos cosas marchan en el mismo sentido. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Si estamos hablando de una hipertensión, de una distensión exagerada. ¿Qué pasa si la presión baja? Si la presión baja, se reduce la actividad de los vasoreceptores. Se reduce la activación que esos vasoreceptores ejercen sobre el núcleo del tracto solitario. Hay menos actividad. ¿Cómo se traduce esa menor actividad sobre el parasimpático? Tienes una menor actividad excitadora del parasimpático. ¿Qué le está pasando al parasimpático? Se está inhibiendo, en cierta manera, se está reduciendo su actividad. Y eso implica el efecto contrario. O sea, si le quitas la inhibición al corazón, el corazón se desinhibe. Y ahí tienes entonces una explicación para un incremento de la presión arterial. En tanto que si disminuye la actividad sobre el núcleo del tracto solitario. Al hacerlo, disminuye la actividad sobre la región caudal, esa ventrolateral. Y al hacerlo, disminuye la acción inhibitora que ejerce la parte caudal sobre la parte rostral. Le quita la inhibición. Si desinhibes, ¿qué produce?
Una excitación, una eliminación de una inhibición es una excitación. Si le quita la inhibición, se excita. Ustedes ven ustedes, eso era algo importante que ustedes debían conocer. Así se ve, así se expresa un control de la presión arterial con estos circuitos que tenemos. Y yo creo que no es necesario repetir más, creo que queda claro. Si sube la presión baja. Y baja por todo lo que pueda haber. Si sube la presión, se activa el parasimpático y se inhibe el simpático. Y al revés. Entonces que creo que quede más o menos clara ese tipo de organización. Entonces, bueno, ese fue como un paréntesis entre lo que veníamos, analizando, un paréntesis muy importante para conocer esos efectos del simpático, porque ya vamos a ver que esos efectos simpáticos son muy importantes. Fíjense ustedes, ahora vamos entonces a analizar lo que es el mecanismo de la sed. Analizamos el mecanismo de la hormona antidiurética. Recuerden, todo lo que hemos visto hasta ahora es hormona antidiurética, pero resulta que los cambios en osmolaridad y los cambios de volumen, aparte de tener un efecto sobre la hormona antidiurética, que fue algo que analizamos, tienen también un efecto sobre el mecanismo de la sed. Los osmorreceptores disparan el mecanismo de la sed. Los receptores de volumen, es decir, los descensos de volumen, disparan también el mecanismo de la sed. Entonces, ¿qué pasa con el mecanismo de la sed? La sed tiene también dos componentes. Así como estudiamos el efecto de la hormona antidiurética y dijimos, hay una vía osmótica, ¿recuerdan? Hay una vía osmótica para liberar hormona antidiurética y hay una vía de volumen para liberar hormona antidiurética. Así también hay una vía osmótica para el mecanismo de la sed y una vía de volumen para el mecanismo de la sed. O sea, yo lo que quiero es que vayan haciendo, si vienen a la clase, que vayamos integrando todo de una vez, que lo tengan. Todas las largas horas que uno habla, se las puede ustedes resumir después en 3 cosas. O sea, eso es lo que tienen ustedes que aprender a hacer la síntesis. Yo debería también aprender a hacerla para ustedes. Pero bueno, entonces es verdad, o sea, hay cosas que son lo que llaman los resúmenes de la cosa. ¿Qué es lo importante de todo esto? Hemos visto entonces algunos detalles que son importantes. ¿Cuáles son? La actividad de la hormona antidiurética se puede poner en marcha mediante un mecanismo osmótico y mediante un mecanismo de volumen, de hipovolemia. Eso ya está claro. Pero resulta que ese no es el único mecanismo que interviene en el equilibrio de líquidos, sino que tenemos el mecanismo de la sed. Eso es para la salida. Pero la entrada también tiene su importancia. O sea, es importante que consumamos líquidos si lo necesitamos, o que dejemos de consumirlos si no lo necesitamos. Entonces, en ese caso, repito, tenemos el mismo esquema que vimos hace rato. Tenemos una sed osmótica, que fue la primera que vimos allá, y tenemos una sed de tipo hipovolémico. ¿Cuál es la sed osmótica? La sed osmótica es muy sencilla, es una sed que da porque la osmosis sube. La sed osmótica simplemente es lo mismo. O sea, se produce una sed osmótica cuando aumenta la osmolaridad. El aumento de la osmolaridad va a tener que actuar sobre unos receptores de osmolaridad que son parecidos, pero no son los mismos, que son parecidos a los que acabamos de describir. Hace rato dijimos que habían unos receptores que estaban en la lámina terminalis y que estaban en el órgano vasculoso de la lámina terminal y en la región subfornical, ¿cómo se llama? El órgano subfornical. Bueno, eso, allí también en esos receptores, en esos sitios hay receptores, pero son ligeramente distintos a los que van a ejercer el efecto sobre la sed. ¿Entiendes? En ese caso ya no van a ir las proyecciones a los núcleos supraóptico y paraventricular, porque eso es para la hormona antidiurética, sino que las proyecciones que salgan de esos osmorreceptores se van a dirigir al centro de la sed. El centro de la sed es un centro en el hipotálamo que está principalmente en la región preóptica. En la región preóptica del hipotálamo hay un centro que es el que se nos estimula cuando nos da sed. Se estimula ese centro y ese centro entonces distribuye sus acciones para producir la conducta motora, es decir, la conducta esa intencional, voluntaria, que busca el líquido para resolver el problema. Entonces ya eso, pero entonces el mecanismo, repito, que son los mismos no, los osmorreceptores están en el mismo sitio, ¿entiendes? En los mismos sitios, en la lámina terminalis y en el núcleo subfornical, pero no son exactamente los mismos.
porque ellos se conectan ya no con las neuronas que van a liberar hormona antidiurética. Hay unos al lado que lo hacen, ¿ya para qué? O sea, ellos se ocupan de lo suyo. Los homorreceptores de al lado ocúpense de lo suyo, que más hará ya secretar hormona antidiurética. Esto de aquí, de lo que estoy hablando, bueno, a ellos les toca ya no proyectarse para el núcleo supraóptico en el paraventricular, sino hacia la región preóptica, donde está el centro de la sed. Se activa y entonces se produce la sed. Y si uno no es medio masoquista, pues se va a tomar agua. Si no, entonces aguanta, ya hasta que no pueda más. Pero de todas maneras, al final tendrás que tomar agua. Bueno, estamos hechos eso. Aquí está el área preóptica del hipotálamo y sobre él actúa entonces la sed osmótica. Osmótica está disparada. Después viene la sed hipovolémica. La sed hipovolémica entonces tiene su origen. Si la sed osmótica tenía su origen en los osmoles, en los receptores esos de osmolaridad, la sed hipovolémica tiene que tener sus receptores a nivel de los varoreceptores, es decir, de los receptores de volumen, los que acabamos de analizar. Solamente que los que acabamos de analizar los analizamos en el contexto de la presión arterial. Esto va a tener un efecto sobre la presión arterial, pero es un efecto a largo plazo, porque de aquí a que usted vaya y se tome el agua, pues lleva un tiempito. O sea, es otra cosa, o sea, es un mecanismo paralelo, pero no exactamente el mismo. ¿Me explico? En el caso de la presión arterial está clarito. Si usted baja cuando baja el volumen, todo eso se pone en marcha, lo que les expliqué, para subir la presión arterial. Pero ya les dije lo que existía a nivel acá. Vimos que estaban las neuronas del tracto solitario. Las fibras de los varoreceptores ahora, ¿entiendes? Tienen una acción, pero una acción inhibida, o sea, están inhibidos en el caso de producir sed. Como hay hipovolemia, la distensión de los vasos es menor. Por tanto, los varoreceptores están menos excitados. Como están menos excitados, su señal enviada al núcleo del tracto solitario es menor. No sé exactamente, porque no lo he visto en ningún lado, de qué manera esa señal disminuida se convierte en una señal aumentada. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque yo les mostré hace ratico en varias oportunidades que les dije, desde el núcleo del tracto solitario van a ir unas neuronas a la zona de la secreción de hormona antidiurética. ¿Lo recuerdan? Bueno, esas son las vías que controlan la secreción de hormona antidiurética por el volumen. Las mostré. Pero hay otras neuronas que salen de ahí que también se van de manera directa a la zona de la sed. ¿Me explico? Es decir, del núcleo del tracto solitario que está bajo el control de los varoreceptores, ¿sí? Hacia dónde va ya ustedes lo saben. O sea, si aumentan los receptores, aumenta la actividad. De alguna manera, el descenso de actividad de los varoreceptores que acompaña al volumen bajo o a la presión arterial baja. ¿Hay descenso de actividad o no en los varoreceptores? Baja la actividad, ¿verdad? Bueno, ese descenso de actividad está señalizándose al núcleo del tracto solitario. Y el núcleo del tracto solitario, con unas conexiones que no están claras, envía proyecciones al centro de la sed y la persona toma agua, por un lado. Es decir, ese sería un mecanismo, el mecanismo de la sed hipovolémica. La sed hipovolémica, una persona que sufra una deshidratación tiene una hipovolemia. Si pierde sangre por una hemorragia, tiene una hipovolemia. Esa persona que pierde sangre en una hemorragia tiene mucha sed. O sea, tiene sed y necesita tomar agua. Eso no será el médico, si es que llega a tiempo al hospital, pues le restituyen los líquidos mediante soluciones. Y si la cosa es muy seria, pues tiene que ponerle una transfusión de sangre, hacer una transfusión de sangre. Pero entonces yo creo que queda claro aquí que del núcleo del tracto solitario parten fibras que producen entonces una activación del núcleo vagal. El núcleo del tracto solitario, lo que les acabo de decir. Núcleo del tracto solitario y acción sobre el área preóptica. Es decir, que la vía de la sed por vía de los efectores de volumen termina excitando a las áreas preópticas a través de esta vía que tenemos acá. Esa vía, el salto entre las neuronas del tracto solitario y la conexión con el área preóptica que produce la sed,
No está clara. No la he visto aclarada por ningún lado, simplemente se dice que están esas conexiones ahí. No está tan aclarado, tan bonito como lo que ocurre con la inhibición del sistema simpático, que hay una neuronita, ahí debe haber una intercalada en ese proceso de reducción, debe haber un circuito que termina sacando una señal mayor cuando es menor esto. Así que como cuando aquello era mucho, esto era poquito, debe haber también circuitos que permitan que cuando esto es poquito, aquello sea mucho. ¿Sí lo dije? ¿O no lo dije? Recuerden, en el caso de la presión arterial, si es muy activa la actividad de los vasoreceptores, mientras mayor la entrada de acción de los vasoreceptores, menor es la salida del simpático. Y viceversa. Entonces aquí debe haber también un mecanismo de eso, aunque no está claro. Pero está clara la idea de que la sed hipovolémica cursa a través de los receptores estos y a través de las neuronas en el núcleo del tracto solitario. Pero también resulta que estas neuronas del tracto solitario, las neuronas del tracto solitario en este caso, son neuronas que se conectan con el sistema de presión arterial. ¿Sí o no? Los acabamos de ver. Solamente que saltea del sistema de presión arterial al sistema de beber agua aquí. Pero esas neuronas tienen los dos efectos. Estimulan la sed y tienen un efecto también sobre el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto tiene una hipovolemia? Una hipovolemia, que es una hipotensión, ¿qué efecto tiene sobre las neuronas del tracto solitario que van a controlar la actividad del simpático? O sea, en este caso, no, pero en este caso, ¿qué se necesita? Si tenemos una baja presión, ¿sí? Si la presión está baja, ¿qué necesitas con el simpático? Entonces tiene que haber un aumento. Entonces tienen que tener esa lógica. Si no se acuerdan de los diseñitos, se acuerdan de la lógica. Si esto está alto, esto tiene que estar bajo. Entonces aquí estamos bajos, ¿sí? Aquello tiene que estar alto. ¿Entienden? Es decir, hay una activación del simpático. ¿Sí lo expliqué? Se activa el sistema nervioso simpático. Ahora, resulta que el sistema nervioso simpático tiene una acción sobre el aparato yuxtaglomerular. El sistema nervioso simpático activa el aparato yuxtaglomerular para que produzca renina, ¿sí? Pero también, aparte de eso, resulta que la hipovolemia produce una activación en las células yuxtaglomerulares. Es decir, la hipovolemia reduce la presión de perfusión del riñón. Uno de los estímulos más importantes para la secreción de renina es que el riñón libera renina en respuesta a esa hipotensión. Cuando se reduce el volumen de sangre que está entrándole al riñón, ¿y cuándo ocurre eso? Cuando hay hipovolemia, es decir, o cuando la presión arterial está baja. Entonces ese descenso está detectado por aquellas que dijimos hace un rato, por las neuronas aferentes. Las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes, en ese caso, mandan una señal para que se produzca una liberación de renina. Entonces estoy repitiendo de nuevo. O sea, en el caso de que se produzca una disminución en la presión arterial o una hipovolemia, el sistema renal detecta eso y responde con un incremento de renina. Aumenta la renina, secreta renina. ¿Tiene sentido el que el sistema responda secretando renina si la presión está baja? ¿Por qué tiene sentido? Ok, entonces ve que tiene un sentido, tiene una lógica. Si la presión arterial está baja, es lógico que se libere renina, porque la renina va a terminar produciendo angiotensina, pero primero saca del angiotensinógeno la angiotensina 1 y luego se produce angiotensina. Es decir, renina es sinónimo de angiotensina. ¿Y qué hace la angiotensina normalmente? ¿Por qué se llama angiotensina? Angio por vaso, tensina porque lo produce una constricción, es decir, produce vasoconstricción. ¿Es útil la vasoconstricción? ¿Por qué? Aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. ¿Es útil el mecanismo? Por supuesto. Entonces está claro que uno de los fenómenos que produce la reducción de volumen
es la acción sobre los riñones para que estos secreten renina. Hipotensión o hipovolemia implica renina aumentada. Y eso es un aumento directo simplemente porque el riñón tiene sensores que le permiten a él hacer ese trabajo solito, sin que tenga ninguna actividad nerviosa ni nada. ¿Sí me explico? Es un fenómeno local del riñón. Cuando baja la presión, él tiene un mecanismo, sobre todo a nivel de las arteriolas aferentes, que termina produciendo, activando la producción de renina. Pero no solamente eso, sino lo que ya les expliqué, que también el sistema nervioso simpático, vuelvo otra vez, repito y repito sobre lo mismo, o sea, el sistema nervioso simpático por su lado está provocando una activación del aparato yustaglomerular y una liberación de renina. ¿Por qué se está liberando renina en este caso? Por dos cosas. Una, porque la hipotensión y la hipovolemia me activan directamente el sistema del aparato yustaglomerular y se libera renina. Y el otro, porque el sistema nervioso, ¿ve que es otra vía? El sistema nervioso simpático que está hiperactivo. ¿Por qué está hiperactivo? Porque la presión arterial está baja y ustedes ya saben todo lo que ocurre. Termina bajando la actividad del simpático. Entonces ese sistema nervioso y simpático hiperactivo, entre otras cosas, aparte de su acción sobre el corazón y aparte de su acción sobre los vasos, tiene una acción sobre el riñón. Entre las muchas que él tiene. O sea, y una de esas acciones es activar el aparato yustaglomerular y producir renina. ¿Está eso en la línea de activación para producción de la presión arterial, sí o no? Entonces el simpático tiene una acción sobre la presión arterial por sus efectos sobre el corazón y sobre sus efectos sobre el aparato yustaglomerular, sobre renina y liberación de renina y producción de angiotensina 2. ¿No? Entonces, aparte de eso, pero ¿por qué estoy dando esta vuelta? ¿Cómo hago? O sea, es medio enrevesado el asunto. Pero tengo que dar la vuelta por allá para llegar a lo que quiero llegar, que es que estas células producen renina, producen angiotensina 2 y resulta que la angiotensina 2, aparte de su efecto sobre la vasoconstricción y la hilatención, que la suben, resulta que la angiotensina 2 es un potente dipsogénico. La angiotensina 2 actúa sobre el órgano subfornical para producir incremento en la sed. ¿Entienden? Y produce entonces, por eso, es uno de los que yo hice algunos experimentos inyectando angiotensina en esa zona. No, eso los nenes se disparan a beber agua como locos, inyectándole un poquito de angiotensina en esa zona, por allá. De que la angiotensina 2 es una de las señales químicas dipsogénicas más importantes. Entonces fíjense que el mecanismo ese de la sed está promovido por lo que acabamos de analizar, por la vía osmótica tal y como lo vimos, por la vía esta del volumen, está teniendo unos efectos que implican la liberación de angiotensina. Yo he ido montándoles en cada momento el efecto que tiene la angiotensina sobre la presión arterial y tal, pero no es eso lo que me interesa según este esquema. Lo que me interesa destacar es el efecto de la angiotensina sobre la conducta de beber agua. Y entonces en ese caso, repito, aquí está la señalización. Aquí está la señalización. Creo que no lo voy a repetir más porque se me van a cansar. Pero sí está entendido el sistema. ¿Sí? Después lo que tienen que volver a mirarlo y simplemente rememorarlo. ¿Qué pasará, por ejemplo, con una deshidratación aguda? Ahora vamos a integrar los dos sistemas. ¿Qué pasa con los dos sistemas? Analizamos aparte uno. Aparte analizamos que si se produce esto y lo otro, ahora los integramos. ¿Qué pasa durante una deshidratación aguda? Tenemos dos cosas que van a ocurrir. Y las dos son las dos cosas que hemos estudiado. En una deshidratación aguda tenemos un volumen plasmático bajo y tenemos una osmolaridad aumentada. Estamos hablando de deshidratación. Deshidratación es decir, pérdida de agua. No de sangre propiamente, sino de agua. Se puede perder agua en exceso de soluto. Y entonces se produce una concentración de la sangre, de los líquidos, osmolar, ¿sí? Se pierde agua y los solutos se concentran, ¿sí o no? Si usted saca agua de un sistema, pues lo que queda ahí tiene que estar más concentrado porque está en un volumen menor. Entonces, la pérdida de agua, pues baja el volumen y aumenta la concentración osmolar. Las dos cosas que hemos venido estudiando independientemente, una por un lado y otra por otro. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un volumen plasmático disminuido?
Una de las cosas que ocurre es la inhibición de los vasoreceptores, entre otros, ¿no? Una inhibición de los vasoreceptores. Si se inhiben los vasoreceptores, ¿qué pasa desde el punto de vista de la sed? Ya no acabamos de ver que los vasoreceptores tienen un efecto sobre la sed, que hablamos del núcleo del tracto solitario y hablamos de la angiotensina, entonces todo eso está relacionado. Es decir, se produce el fenómeno de la sed por la inhibición de los vasoreceptores. Se dispara el mecanismo de la sed. ¿Por qué mecanismo se está disparando? Por el volumen. Mecanismo de volumen son vasoreceptores. Baja el volumen, se inhiben los vasoreceptores. Inhibición de los vasoreceptores, tracto solitario y todo aquello que vimos, disminuye entonces, aumenta el estímulo y la sed, el impulso por tomar agua. Y entonces aumenta la ingesta de agua y eso trae como consecuencia un incremento en el volumen plasmático y una reducción en la osmolaridad. ¿Sí o no? Estaba alto. Si usted tomó agua libre ahora, ¿qué pasó? Pues subió el volumen. ¿O no? Y además, ¿qué hizo? Diluyó los líquidos. Entonces ahora la osmolaridad es menor. ¿Ven? Por el lado del volumen plasmático llegamos a ese resultado. Y aquí también está señalado lo de la angiotensina. Aparte del fenómeno que es un fenómeno directo sobre los homorreceptores y tal, está también el efecto de la angiotensina. Aumenta la angiotensina 2, aumenta la sed y tal y qué sé yo, y listo, volumen plasmático y aumentado y osmolaridad disminuida. Y desde el punto de vista de la osmolaridad del plasma, ¿qué ocurre? La osmolaridad del plasma alta estimula a los homorreceptores, que estimula preferencialmente la secreción de hormona antidiurética, pero también promueve el mecanismo de la sed. Lo que quería mostrar es la relación cruzada que existe entre los dos. O sea, no es una cosa independiente, una sola y otra. Que esto sea exclusivamente el efecto del volumen plasmático y exclusivamente el efecto de la osmolaridad. Aquí vemos, miren, inhibición de los receptores. ¿Qué pasa? Hablamos del mecanismo de la sed, ¿verdad? Se produce la sed, no hay problema. Pero no solamente eso, sino que la inhibición de los vasoreceptores también interviene en la secreción de hormona antidiurética. ¿Ven? Por eso les digo que es que uno trata de dividir las cosas, pero en realidad las cosas están intrincadas y están ligadas. Y el efecto, por ejemplo, de los receptores de volumen no está relacionado solamente con la sed, sino también con la secreción de hormona antidiurética, que es lo que muestra la señalización aquí, ¿ven? Inhibición de la sed, pero tiene una rayita que va para allá con la secreción de hormona antidiurética. El efecto principal es con la sed, pero tiene un efecto sobre la secreción de hormona antidiurética. En el caso de la osmolaridad, alta osmolaridad, se estimulan los homorreceptores, se produce secreción de hormona antidiurética, pero también se produce sed. O sea, los dos mecanismos están interrelacionados. La secreción de hormona antidiurética ya no la tenemos clara, que si aumenta, que si la H plasmática, que si la permeabilidad del agua del conducto colector, que si la reabsorción de agua aumenta y que entonces la excreción de agua disminuye y eso interfiere no. Tiene sus efectos sobre la retención de líquido y aumenta el volumen plasmático y se reduce también la osmolaridad. Y aquí tenemos, esto es un repaso, aquí tenemos una figura que nos integra todo lo que hemos visto. Yo creo que después entonces al final ustedes con esta figurita tienen todo. 4 horas, 5 horas. Miren, aquí está el grafiquito, está organizado de tal manera que aquí tenemos lo que es volumen y aquí tenemos lo que es osmolaridad. ¿Sí? Volumen y osmolaridad. Es decir, esto sería la presión, los receptores, toda esa cosa, y aquí tenemos lo que es relacionado con la osmolaridad. En cada caso tenemos una osmolaridad, recuerda, homorreceptores para la sed y homorreceptores para la arginina vasopresina. ¿Recuerda que vimos? O sea, secreción de hormona antidiurética por concentración osmolar, secreción de hormona antidiurética por volumen. Y acá también está más o menos lo mismo. Vamos a ver lo que pasa en el caso del volumen. Aquí tienen la presión arterial aparte siempre y el volumen, o sea, en el mismo sentido, descenso de presión arterial o descenso de volumen circulante efectivo. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre cuando baja el volumen o cuando baja la presión? Se activan los vasoreceptores. Aquí tenemos estos receptores arteriales con el control directo de la presión arterial y los receptores de baja presión. Se activan. ¿Sí? ¿Qué acción tiene la disminución del volumen circulante? Activa los vasoreceptores de alta, de baja presión
y también tiene un efecto sobre el aparato yuxtaglomerular. Eso se lo nombré hace un rato. ¿Qué efecto tiene una disminución de volumen o de presión arterial sobre el aparato yuxtaglomerular? Lo activa. Esa activación implica entonces renina, angiotensina 2, y esa angiotensina 2 viene a actuar sobre los hormoreceptores para la sed. Pero por supuesto que no solamente para los de la sed, también hay para los hormoreceptores de la arginina vasopresina. Y por supuesto, los acabamos de analizar como hormoreceptores de la sed, ¿sí? Qué cansador. Bueno, ¿qué ocurre con estos mecanismos? ¿Qué pasa con los mecanismos de control? Los mecanismos de control tienen relación con la sed y con la neurona de la arginina vasopresina. Todo converge en esto. Estos son los mecanismos de control. Estos son mecanismos sensoriales que tienen la activación de lo que ya vimos. O sea, por un lado, la angiotensina, el volumen y tal y qué sé yo, y por otro lado, los mecanismos estos de liberación de hormona antidiurética. Aquí la osmolaridad aumentada me produce activación de los hormoreceptores de la sed, recuerda que son distintos, y de los hormoreceptores de la arginina vasopresina. Esta cadena ya la conocemos, todo eso me lleva a un aumento de agua libre, frente a este es aumento de osmolaridad, o sea, produce a una retención de agua que corrige la osmolaridad, y retención de agua que corrige también la presión arterial, más adelante. Condiciones que afectan la sed, o sea, ya vemos entonces cuáles son los mecanismos. Ahora la pregunta, ¿qué cosa me puede afectar la sed o qué cosa me puede afectar la secreción de hormona antidiurética? La sed, por ejemplo, elementos estimuladores, las dos cosas van en el mismo sentido. Estimuladores de la sed y estimuladores de la sed o de la hormona antidiurética, e inhibidores de la sed o de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son mecanismos estimuladores? Tenemos, por ejemplo, la osmolaridad plasmática aumentada. ¿Qué hace la osmolaridad plasmática aumentada? Me aumenta la sed y me aumenta la secreción de hormona antidiurética. El volumen plasmático disminuido. ¿Qué hace el volumen plasmático disminuido? Me aumenta la sed, me aumenta la secreción de hormona antidiurética. Después tenemos la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Me aumenta la sed, ¿recuerda? Y me aumenta también la secreción de hormona antidiurética. ¿Qué hace? Aquí están las náuseas, el dolor, la emoción, el estrés, la nicotina. Tienen ese efecto, pero no tienen el efecto sino solamente sobre la secreción de hormona antidiurética. No afectan la sed. Esos parámetros que están allá. Los agentes colinérgicos y los barbitúricos afectan los dos. Afectan la sed y afectan la secreción de hormona antidiurética. Y quería destacar esto con relación a los inhibidores. Inhibidores de la sed e inhibidores de la secreción de hormona antidiurética. Los dos ya estos, osmolaridad plasmática disminuida y volumen plasmático aumentado. Entonces, ¿para qué más? Pero quería destacar este caso del etanol. El etanol tiene un efecto inhibidor de la hormona antidiurética. O sea, inhibidor. Inhibe la secreción de hormona antidiurética. Entonces, cuando usted se pone a tomar un whiskycito, unos roncitos, una cosa, resulta que sin necesidad de modificar su estado de líquido, le dan ganas de ir al baño. Y usted entonces va y orina. Si estuviera tomando cerveza, usted lo justifica, porque yo estoy tengo una diuresis osmótica, de exceso de líquido. ¿Entiende? Pero en este caso no, usted lo que está tomando son sus vasitos de traguitos de whisky o de ron o de lo que fuera. Resulta que ellos le inhiben a usted la secreción de hormona antidiurética. Si se inhibe la secreción de hormona antidiurética, ¿qué ocurre? Que se libera, o sea, se produce una diuresis que usted no se da cuenta cuando está haciendo la cosa y al otro día se aparece con esa sed. O sea, esa sed intensa que tiene el ratón que llaman. De que usted va a ser desesperado por tomarse por ahí uno que fuera. Hasta a veces un caldo de esos, eso que llaman para muertos. Bueno, no, en serio. Es decir, eso ocurre, o sea, una de las explicaciones que tiene ese ratón que se produce es una sed, sobre todo es una sed muy intensa.
Se debe a la inhibición de la hormona antidiurética que produce el alcohol. Una inhibición que hace que usted pierda más agua, aun cuando no esté tomando más líquido, pero pierde más agua. Va muchas veces al baño a orinar. Usted no se da cuenta, va orina y orina y orina. Entonces usted lo que toma son unos vasitos de whisky. Y sin embargo la cantidad de orina que produce es mucho mayor que lo que está ingiriendo. ¿Por qué? Porque tiene inhibida la hormona antidiurética. Entonces tienes como una especie de diabetes insípida, producida por el alcohol, pero como más suave, más leve. Entonces te orina muchísimo y al otro día se levanta con una sed espantosa. Entonces empieza a tomar líquido. Y ese líquido que usted toma en exceso es el que le produce entonces después más bien el efecto contrario. Un edema cerebral y un dolor de cabeza y unas náuseas y una cantidad, todo lo que llaman ratón. Ese ratón empieza entonces por la falta de agua, por la pérdida de agua durante la ingesta alcohólica. Y después se manifiesta el ratón por el exceso de el control de la broma. Con eso usted empieza el edemita, a tomar usted agua y agua y agua y agua y agua y se le pasa la mano. Entonces ese es algo que deberían tomar en cuenta cuando estén tomando. No sé si sigo con la otra. Bueno, yo me tengo que ir ahorita. Ustedes tenemos que pedir. Estoy cansado también ya. Entonces, por eso que